Cordial salud. Mi nombre es Sandra Rey, estudiante de la Corporación Universitaria Iberoamericana de la especialización Neuropsicología de la Educación. En el presente video trataremos algunos trastornos del aprendizaje cognitivos y del comportamiento. En este caso, la disgrafia. Quédense en que tenemos más información. A continuación encontramos el contenido, teniendo en cuenta que como primer momento hablaremos sobre la conceptualización de la disgrafia, en un segundo momento teorías explicativas de ella, en un tercer momento los tipos de disgrafia y como último momento características clínicas de la disgrafia. Como le mencioné anteriormente, este video hablará sobre la disgrafia, teniendo en cuenta que es un trastorno del aprendizaje que se manifiesta a través de una escritura defectuosa. Los niños que la manifiestan no necesariamente tienen problemas neurológicos, intelectuales, sensoriales, afectivos o sociales, pero sí suelen sufrir una falta de habilidades motoras, con el simple hecho de que en algunos casos no pueden coger el lápiz. Es decir, que la disgrafia es un trastorno de la capacidad de escritura que se caracteriza por una serie de dificultades o incapacidades para componer textos escritos. Puede ser debido a cuestiones de ortografía, caligrafía o ambos tipos de problemas a la vez. Se trata de un grupo de trastornos que afectan a la expresión escrita, que a su vez engloba en la categoría de trastornos específicos del aprendizaje. Algunas de las señales de disgrafia incluyen los desafíos motores. Como lo mencionábamos anteriormente, el simple hecho de sostener los lápices y formar las letras correctamente. Para los niños con disgrafia, la escritura puede resultar realmente agotadora e incluso dolorosa para sus manos. Encontramos dos síntomas relacionados con la disgrafia. Signos secundarios globales que se refieren a la postura inadecuada, al soporte incorrecto o a la mala presión del instrumento, el lápiz, el bolígrafo, mala presión del mismo y una velocidad de la escritura excesivamente rápida o por lo contrario muy lenta. Y los síntomas específicos que ponen su atención en elementos del propio grafismo, como el gran tamaño de las letras inclinadas o deformes, el excesivo espacio o el empeñamiento entre las letras, los enlaces indebidos entre grafemas, las letras irreconocibles y, en definitiva, el texto de difícil comprensión. Para este diagnóstico de la disgrafia es necesario tener en cuenta el factor de la edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de iniciar el proceso de lectura y escritura, después de aproximadamente los 6 y 7 años de edad. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la disgrafia tiene dos aspectos. Una deficiencia motora que afecta el proceso físico de escribir y desafíos a nivel cognitivo con la expresión escrita. Algunos autores nos dan teorías explicativas sobre la disgrafia. A continuación hablaremos algunas de ellas. El modelo clásico define la disgrafia como un trastorno de la escritura que afecta la forma y el significado de la letra y este es de tipo funcional. Otra teoría explicativa de la disgrafia es la tradicional escuela francesa, que está representada por autores y que nos dan a entender que la disgrafia es una incapacidad para reproducir total o parcialmente los trazos gráficos sin que exista déficit intelectual, neurológico, sensorial o afectivo graves en sujetos de estimulación adecuada. Otra de las teorías explicativas de la disgrafia la encontramos en el modelo cognitivo. Defior, autor del libro Dificultades de escritura, disgrafia, un enfoque cognitivo, establece 4 procesos que intervienen en la conducta de escribir. A continuación los describiré. Primero, planificación. Es la decisión acerca de qué se quiere escribir y cómo se realizará. Es importante que el niño defina si el texto será de opinión personal, un relato de una historia, una invitación, una carta o un escrito de su gusto. Segundo proceso, encontramos la construcción sintáctica, que supone decidir acerca de la estructura gramatical y del léxico o vocabulario a utilizar.
Como tercer proceso encontramos la recuperación de elementos léxicos, que es aquella la recuperación de reglas ortográficas y grafemas apropiados a sus fonemas. Como último encontramos los procesos motores, que corresponde a la encadenación de los procesos motores al escribir. Defior, en el modelo cognitivo, señala como importante considerar que los niños que presentan dificultades de la escritura posean estrategias que identifiquen para ayudar en la carencia de capacidades metacognitivas. A continuación hablaremos sobre los tipos de disgrafias y sus características específicas. En el siguiente esquema encontramos 4 de los tipos de disgrafia que encontramos en el aula de clase. Es importante reconocer que a continuación identificaremos algunas de las estrategias de cada una de ellas. Encontramos la disgrafia motriz. Es en la que el niño presenta una postura inadecuada al escribir y maneja de modo incorrecto el lápiz o cualquier tipo de este. Escribe con excesiva velocidad o lentitud. Es un trastorno psicomotor, donde se comprende la relación entre los sonidos escuchados y la representación gráfica de estos sonidos. Sin embargo, encuentran dificultades en las escrituras como consecuencia de una motricidad deficiente. La disgrafia específica es caracterizada por una desviación en la percepción de las grafías, que provoca que el niño cree letras difíciles de conocer, deformes, de tamaño desproporcionado o demasiado juntas. Aparte, las personas con disgrafia suelen cometer muchos errores gramaticales, de puntuación y de organización de los contenidos en frases y párrafos. La disgrafia adquirida es aquella que las dificultades en la escritura se ven a lesiones cerebrales en personas que ya saben escribir. Estas se clasifican en disgrafia central y periférica. La central perjudica los aspectos lingüísticos vinculados a la escritura y la periférica le cuesta recordar los movimientos necesarios para trazar las letras o escribir palabras. Por último, pero no menos importante, encontramos disgrafia evolutiva. Es común encontrarla en niños hasta los 7 años o en personas que están aprendiendo a leer y escribir. Esta se clasifica en fonológica, superficial y mixta. Soy docente de primera infancia en un colegio ubicado en la localidad de Bosa, 20 estudiantes en edades comprendidas de 5 a 6 años. Quiero expresar la práctica educativa que se realiza en la institución donde trabajo, permitiendo establecer estrategias que facilitan el proceso de lectura y escritura con estos niños, teniendo en cuenta que en la institución se trabaja la parte fonética de cada una de las letras del abecedario, permitiendo que el estudiante reconozca de esta manera su sonido y su escritura. A continuación coloco algunas de las fotos e imágenes que expresan aquellas prácticas educativas que se realizan con los estudiantes para fortalecer el proceso de manipulación del lápiz a la hora de escribir su nombre o aquellas oraciones o palabras que se dan en el aula de clase. Es importante reconocer que como docentes o agentes educativos que estemos involucrados en la parte de enseñanza del estudiante, tengamos ideas de aquellas estrategias que faciliten su proceso de escritura. Aquí evidenciamos unos cuadernos que se utilizan en grado preescolar, grado transición, para los niños que anteriormente mencionaba, niños comprendidos en edades de 5 a 6 años, donde comienzan a reconocer aquellas letras, en especial como primer objetivo las vocales, y luego algunos fonemas de fácil adquisición por su sonido y grafema, que facilitan su escritura. Entonces quería dar a conocer en el siguiente video aquellas pautas o estrategias que se establecen desde el ámbito educativo, desde el ámbito pedagógico, para fortalecer aquellas dificultades en la disgrafia, teniendo en cuenta que se utilizan muchas de las actividades con pintura, arte, juego, danza, que facilitan el reconocimiento de la escritura, en este caso el grafema de la letra, para la composición próximamente de palabras que el niño realizará. Estas son algunas de las características que tenemos en la disgrafia. Primero, letra poco legible. Escritura en espejo o al revés. Espacios entre letras o palabras irregulares.
toman el lápiz de forma errónea, al igual que asumen una postura corporal equivocada, escritura lenta, torpe y con errores ortográficos, un trazado grueso o muy suave, y uso de letras mayúsculas y minúsculas de forma incorrecta. Como conclusión al video y los temas tratados en este, podemos distinguir que el impacto de la disgrafía en el desarrollo y en la vida de un niño depende de los síntomas y de su severidad. A nivel académico podríamos suponer un retraso en su evolución por la dificultad a la hora de realizar las tareas. Las habilidades básicas de la vida pueden verse afectadas a causa de la limitación de sus habilidades motoras finas. Puede serles muy difícil hacer listados o abrocharse una camisa. Todas estas limitaciones pueden afectarles a nivel social y emocional. El hecho de no cumplir con los retos académicos o de su día a día puede generarles estrés, frustración y una baja autoestima. Además, los problemas de comunicación pueden hacer aún más difícil socializar con otros niños.